¿qué clase de música, alabanza o himnos debemos nosotros cantar en la iglesia? ¿Cuáles agradan a Dios? Bueno, esa pregunta, que por cierto traería todo tipo de argumento en todo el campamento de los santos. Cada uno tendrá su argumento en pro y en contra de su posición. Mas, sin embargo, en lo que tiene que ver con el culto a Dios, Dios no le ha delegado esa función de determinar lo que le agrada a él o no al hombre. Dios nos dirige por medio de los principios que están en las Sagradas Escrituras. Entonces, creo que de la única manera que podemos contestar la pregunta, ¿qué le agrada a Dios o qué no le agrada a Dios?, es mirar lo que Él dice en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, mira este principio que aparece aquí en la carta de San Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice, cito, por tanto, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Fíjese, háganlo todo, absolutamente todo lo que un creyente hace, lo que una iglesia hace, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Pregunta, ¿y qué es la gloria de Dios? ¿Qué consiste lo que es la gloria de Dios? La gloria de Dios viene siendo la suma de sus santos atributos, como Él se revela al hombre. Elohim, el Dios creador en el libro de Génesis, el Shaddai, la roca, y todos los santos atributos que nosotros, los que son comunicados y lo que no son comunicados, esos atributos divinos, eso tiene que ver con la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros examinamos, digamos, un himno o una canción, una composición musical, pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué el compositor, digamos, la persona, el escritor, ¿para qué, cuál es el fin de esa composición? Dice aquí que todo lo que se hace tiene que hacerse para la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, también aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, note, todo el que hable de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo el que ministre según el poder que Dios le da, para que en todo lo que ustedes hagan, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que, como dicen las Escrituras, que ofrezcamos sacrificios espirituales por medio de Él. Entonces, Jesucristo, por así llamarlo, es el filtro por el cual pasa todo aquello que la iglesia o el creyente pretende ofrecerle a Él. Entonces, de la única manera de determinar qué le agrada a Dios o no le agrada a Dios es examinarlo a la luz de los principios de las Sagradas Escrituras. Para que no erremos, Dios nos ha dado muchos ejemplos de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. La primera ofrenda, por ejemplo, allá en el libro de Génesis capítulo 4, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Qué dice? Aceptó entre comillas, la buena intención de Caín. Dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín y que miró con agrado la ofrenda de Abel. Entonces es una cosa o la otra. No hay gris, no hay neutralidad. O le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Entonces tenemos que discernir, amados hermanos, en cuanto a esto. He hablado de esto muchas veces, el primer cántico en la Biblia. ¿Cómo dice? Cantaron este cántico a Jehová. ¿Quiénes? Los que fueron redimidos, lo que es el producto de la redención, los cánticos. Entonces, un corazón, una persona que verdaderamente ha sido redimido,
anhelará con todas las fuerzas de su corazón de agradar a Dios. El ejemplo supremo que tenemos de aquel que le agrada a Dios, de aquel que vivió, de aquel que hizo todo para la gloria de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo encontramos cuando Él fue bautizado, la voz del cielo se oyó, y yo digo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Lo mismo lo veo en el monte, allá en el libro de Mateo, cuando Él se transfiguró delante de sus discípulos. El Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces el Padre tiene complacencia en su Hijo, y su Hijo no va a presentarle nada, absolutamente nada, que el Padre no va a aceptar. Eso explica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos muchos casos, cuando, por ejemplo, en el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, una buena intención, trajeron incienso, pero el incienso era extraño. ¿Y qué aconteció? Muerte, muerte. El pueblo de Israel en Éxodo 32, ¿qué aconteció? Bueno, como Moisés fue al monte, se hicieron una imagen representativa, entre comillas, de un dios, el becerro de fundición. Resultado, juicio. 3,000 murieron a filo de espada en ese incidente. Entonces, lo que agrada a Dios, tenemos que filtrarlo por medio de las Sagradas Escrituras. Usted, pastor, usted, músico de alabanza, líder de alabanza, haría bien usted en tomar el repertorio de todas las canciones que usted tiene. Ciertamente nosotros lo hemos hecho aquí en la Iglesia del Cuerpo de Cristo en la ciudad de Nueva York. No se puede permitir ninguna alabanza, ningún cántico, ningún coro que no tenga tenor, sabor, que tenga base bíblica. Porque dice que si uno ministre conforme a la palabra de Dios. Entonces, los cánticos es la antesala al sermón. Entonces, por medio, lo hemos dicho muchas veces, las herejías también brotan de los, entre comillas, los adoradores, los artistas, los salmistas, que no salmean, he dicho. Entonces, es imprescindible, amados hermanos, que nosotros, en torno a los cánticos, a las alabanzas, a la adoración, olvídese de la música, tome la letra primeramente, y luego la música. No puede ser una música sensual, una música que simplemente me mueva la carne y lo que me da a mí es deseo de bailar y cuando estamos en el mundo. Tiene que haber, como dice en uno de los salmos, cantad salmos a su nombre suavemente con el arpa. Amados hermanos, yo tengo carga en esta área del servicio a Dios porque hay mucha corrupción en medio del campamento de los santos en torno a lo que tiene que ver con la adoración. ¿De qué manera discernir? Solamente, amados, solamente, mire, por medio de la palabra del Señor.